habla de todos los reyes que reinaron en Jerusalén, los cuales, hermano, hay ejemplos tan hermosos en los cuales el Señor ha puesto para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, y así juntos leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre precioso de Jesús, y con reverencia a su Espíritu Santo damos lectura hacia su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 3, dice de esta manera: en el tercer año, Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quiero que cierre sus ojos, ahí vamos a meditar un poquito en la palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das en esta preciosa tarde, Señor, de poder venir a escudriñar tu hermosa, tu bendita, tu poderosa palabra, Señor. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, hemos traído ofrenda de alabanza, Señor, de labios, de palmas, Señor. Venimos en esta tarde, Señor, reconociendo, Padre, que nuestra dependencia está solamente de ti, Señor. Venimos reconociendo, Padre, el Dios grande, maravilloso en el cual estamos, Señor, y su presencia, Señor, el cual venimos a escudriñar su palabra. Pedimos, eterno Dios, en esta preciosa tarde, que lo que vamos a escudriñar sea, Señor, con discernimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que salgamos edificados, Señor, de este lugar a través de tu palabra, de tu fundamento y de tu presencia. Eterno Dios, que solamente hablemos lo que tenga que hablar, y que sea, Señor, tu palabra, tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón en esta preciosa tarde, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único que lo conoce, Señor. Y si hay necesidad dentro de él, Señor, te pido que hoy tú puedas suplir esa necesidad en ese corazón. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y todos te decimos a una misma voz: amén y amén. Puede tomar su asiento. Libro de Reyes es un libro, hermano, tan especial en el cual podemos ver historias tan tremendas de reyes, los cuales fueron usados tremendamente por Dios. Primera y segunda de Reyes, hermano, habla de los reyes que fueron puestos por el Señor y puestos también, hermano, para poder hacer una función específica en el reinado de Israel. Ezequías es uno de los reyes, hermano, tan glorioso, en el cual, hermano, cuando estudio la vida de Ezequías, hermano, me lleva y me impulsa a entender que podemos, hermano, usar ejemplos en la Biblia, los cuales nos van a ayudar para poder impulsarnos en el camino del Señor. Así como Ezequías fue un rey, hermano, que estuvo en plena confianza con el Señor, así también hubo reyes, hermano, que hicieron lo contrario. Incluso, hermano, el papá de Ezequías, Acaz, fue un rey, hermano, que hizo lo contrario a lo que Dios quería. Y aquí viene una teoría en la cual, hermano, quisiera entender un poquito, y voy a usar el ejemplo de Ezequías, en el cual muchas veces decimos, hermano, que cuando una persona es mala, tiende a ser mala a otra persona. Y aquí quiero romper con esa teoría, porque el papá de Ezequías hizo lo contrario de él, pero Ezequías no. Ezequías hubo temor en él para poder hacer las cosas de Dios y poder hacer, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Ezequías, hermano, dice que empezó a reinar en una edad tan corta, veintitantos años, dice ahí, ¿qué dice? 25 años. Un rey, hermano, que estuvo a cargo de un lugar, hermano, de Judá, donde, hermano, tenía mucha carga, hermano, para poder reinar. Pero mire lo hermoso, hermano, lo bello de esto, que cuando uno se pone en la mano de Dios, así sea tan difícil lo que tú vas a hacer, el Señor te ayuda a poder llevarlo y poder llevarlo, hermano, al final del Señor. Ezequías, hermano, fue un rey que empezó a reinar tan corta edad, pero tuvo algo ejemplar Ezequías, que dice la Biblia en el versículo 3, que cuando empezó a reinar, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Voy a usar, hermano, a Ezequías como ejemplos en los cuales, hermano, nosotros podemos usar para poder, hermano, hacer la voluntad de Dios conforme al Señor quiere que la hagamos. Acuérdese que su voluntad y mi voluntad tienen que estar puestas, hermano, en las manos de Dios. No podemos hacer la voluntad propia, sino tenemos que hacer la voluntad del Señor. Ezequías dice, hermano, en el primer versículo, que hizo lo recto antes de los ojos de Jehová. Quiere decir, hermano, que Ezequías no quiso hacer la voluntad de él,
sino que él procuró hacer la voluntad de Dios. De que todo lo que hacía Ezequías, hermano, tenía que ser agradable ante los ojos de aquel que lo había puesto para reinar. Mire qué importante, hermano, que usted y yo podamos entender que nuestro agrado tiene que ser siempre para Dios. Que todo lo que hagamos, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ministerio, sea con el único propósito de agradar a Dios y solamente a Dios. Ezequías dice que agradó, hermano, hizo lo recto. Lo primero que hizo, hermano, Ezequías es tratar de agradarle a Dios. Mire qué importante, hermano, que usted y yo, de todo lo que hagamos y los talentos que tengamos, nuestro primer punto y nuestro primer enfoque es de que todo lo que hagamos sea delante de Dios agradable, para que Dios pueda, hermano, dar o hacer lo que quiera hacer en nuestras vidas. Ezequías, hermano, fue un rey que estuvo, hermano, le voy a decir de esta manera, puesto en la mano de Dios y estuvo a la disponibilidad de aquel que lo había puesto a reinar. Dice la Biblia, hermano, en el versículo 3, y voy a sacar puntos de aquí. Ezequías hizo ante los ojos lo recto ante los ojos de Dios o de Jehová. Mire qué importante, hermano, que tus ojos, nuestros ojos, no vean, hermano, como nosotros queremos ver. Qué importante, hermano, que nuestra mirada o nuestras acciones estén, hermano, conforme a Dios agradables. Porque hay veces, hermano, podemos hacer algo que nosotros creemos que está bien a nuestra manera de pensar, pero la pregunta es, ¿estará agradable a Dios? ¿Estará agradando lo que estoy haciendo a Dios? ¿Estará agradando a Dios lo que estoy haciendo para Él? Porque hay veces no entendemos, hermano, que nuestra vida, nuestro ministerio, lo que tenemos de Dios, tenemos que agradarle siempre a Dios y a nadie más. Porque agradando a Dios hay respaldo por parte de Él. Hay veces, hermano, a nuestra mente, a nuestros ojos, vamos a hacer cosas que a lo mejor pensamos que está bien. Por ejemplo, muchas veces, hermano, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, hay veces vamos a pensar que estamos caminando bien, vamos a pensar que estamos haciendo bien. Pero la pregunta, le estaremos preguntando a Dios si tu caminar y mi caminar, mis acciones y tus acciones, ¿le agradan a Dios? Yo quiero entrar un poquito aquí, hermano, porque es interesante cómo este rey, hermano, que fue llamado por Dios, hizo grandes cosas, pero todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que entre más nos sometamos a Dios, entre más nos pongamos a la disponibilidad de Dios, Dios nos va a usar conforme a la voluntad de Él y lo va a hacer conforme al grado de Dios. Mire, si aún tiene un ministerio de parte del Señor, hay que someternos a la voluntad de Él para que Él nos pueda hacer lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Y el propósito es de agradar a Dios y solamente a Dios. Ahora, mire lo importante. Dice que Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo después? Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Usó otro ejemplo, mire, porque no era David el padre de él, sino que era un ejemplo que Ezequías usó para poder, hermano, llevar un reinado conforme a la voluntad de Dios. Hay veces, hermano, vamos a ver la vida de alguien más para poder impulsarnos a hacer algo que a lo mejor nosotros mismos no podemos hacer. El testimonio de un hermano, el ejemplo de una hermana, el matrimonio de alguien, lo vamos a decir, hermano, yo quisiera ser como usted, yo quisiera usar el ejemplo de usted. Pero Ezequías usó el ejemplo de David. No hubo otro rey después de David, hermano, el cual fue agradable delante de los ojos de Dios. Mire qué importante, hermano, que usted y yo, nuestro enfoque esté solamente en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si canto para agradar a Dios. Que si salto para agradar a Dios. Que si evangelizo para agradar a Dios. Que si hago algo es para agradar solamente a Dios y solamente a Él. Porque a Él tenemos que agradar. La pregunta, hermano, que aquí es donde quiero entrar un poquito. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos agradando a Dios? Y aquí es donde vamos a entender un poco lo que Ezequías empezó a hacer. Dice en el versículo 3, y ahí vamos a ir viendo, que en el versículo 3 hizo lo recto. ¿Qué es lo recto? Caminó en rectitud. Qué importante que como hijos de Dios caminemos lo más recto que se pueda hacer. Que si todo lo que hagamos, hermano, en rectitud trae recompensa por parte. ¿Qué quiere decir rectitud? Ser lo más honesto que podamos ser.
Tratar de ser, hermano, lo que Dios quiere que seamos. No porque vamos a agradar a alguien más, sino porque Dios recompensa el caminar de cada uno de nosotros conforme, hermano, lo estemos haciendo. Qué hermoso, hermano, poder caminar en rectitud delante de Dios, porque Dios conoce al recto. Dios conoce, hermano, al humillado, al humilde. Dios conoce, hermano, al que se humilla delante de Él, pero también conoce al que camina en rectitud. Estamos agradando a Dios. Yo le quiero poner esa palabra en su corazón sin que se moleste, pero estamos agradando a Él, a Dios. Estamos, hermano, haciendo el propósito, la voluntad de que el Señor nos ha llamado a hacer en esta tierra. Su vida, hermano, es un misterio delante del Señor que solamente Dios lo conoce. Nadie conoce la vida de usted ni la mía más que aquel hermano que conoce todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces Ezequías, hermano, hizo todo conforme a la voluntad de Dios, conforme a las cosas que había hecho su padre David. ¿Cuántas veces usted ha oído el dicho que dice: así como fue el padre, fue el hijo? O así como fue el hijo, fue el hijo. Muchas veces se habla del borracho y dicen: es que el padre fue borracho, el hijo también va a ser borracho. Muchas veces dicen, hermanos, que el padre fue drogadicto, el hijo también va a ser drogadicto. Quiero quitarte esta teoría, porque, hermano, uno tiene que entender que si el padre fue drogadicto, ¿por qué va a ser el hijo drogadicto? Si hay una libertad para venir delante de Dios, hermano, y hay un ejemplo para poder usarlo a lo contrario de lo que no le agrada a Dios, lo vamos a usar. Porque no porque el padre fue drogadicto, el hijo también lo va a hacer. Acuérdense, hermano, que el padre de Ezequías no fue un buen padre, no fue un buen rey. Usted puede ver un poquito más atrás, está la historia del padre de Ezequías, y él hizo todo lo contrario. Empezando a reinar, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Empezó a quitar los servicios, hermano, al templo del Señor. Empezó a poner, hermano, altares a lugares altos, para que en vez de darle, hermano, el rendimiento a Dios, lo hiciera, hermano, a los Baales. Pero mire qué hermoso, hermano, que Ezequías no siguió el paso de papá. Siguió el paso, hermano, de aquel que lo había llamado para poder reinar, para poder, hermano, ejercer el llamado tan hermoso que Dios le puso a hacer. Y no hubo otro rey, oiga, no hubo otro rey reinando en Judá como fue Ezequías. No hubo otro rey, hermano, en el tiempo del reinado de Ezequías en Judá más que el reinado de él. Mire lo que hizo en el versículo 4. Aquí vamos a entrar un poquito ahí. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Quitó los lugares altos. Normalmente en el lugar alto se subía a adorar, se subía a exaltar, se subía a rendirle culto a un Dios. Y lo primero que hace es quita los lugares altos que se le daba culto, se le daba rendimiento a algo que no era de Dios. Se le subían a lugares altos, hermano, a darle servicio, culto a Baales, a imágenes de acera. Y lo que hace Ezequías es empieza a quitar todo lo que era abominable a Dios. Empezó a quitar los lugares altos donde se adoraba a Baal, a Acera, y le dijo Ezequías: no más adoración a Baal, no más adoración a Acera. Y empezó a quitar los lugares altos, porque había un celo en Ezequías. Había un celo tremendo en Ezequías, que si usted puede entender, le consumía dentro de él que alguien más adorara algo o alguien que no era Dios. Empezó a quitar los lugares altos y quebró las imágenes. Y dice en el versículo de adelante: y cortó los símbolos de acera. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Versículo 4 estamos leyendo: y hizo pedazo la serpiente de bronce. Mire qué importante, hermano, que aunque fue puesta por Moisés, la serpiente de bronce a través de Dios, el pueblo se había, hermano, corrompido a través de una imagen. El pueblo quitó la mirada del Dios que le había dado la libertad de Egipto, hermano, a la libertad. Y el Señor puso una estatua de bronce y el pueblo se estaba corrompiendo. Estaba poniendo más su fe, su mirada en esa estatua de bronce que en aquel que lo había llamado y libertado para poder tener libertad en el Señor. Y este ejemplo lo quiero usar para usted y para mí. Hay veces, hermano, cuando no menos entendemos y esperamos, nuestra mirada se quita de Dios.
Y empezamos a poner nuestra vida, nuestra mente en algo que no es Dios. Y el Señor tiene que derribar los altares, tiene que derribar los corazones, tiene que derribar los anhelos que no están puestos en Dios. Por eso hay veces, hermano, la gente se lastima a sí misma, porque empieza a poner un altar en su corazón que no es de Dios. Y Dios tiene que venir a derrambarlo. Dios tiene que venir a tirarlo. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del Hijo de Dios tiene que haber un solo altar. Y ese altar es para aquel, el único Dios verdadero, que nos ha llamado delante del Señor. No hay más altares dentro del corazón del hombre. Normalmente ponen altares, hermano, a cosas ajenas a Dios. Yo le voy a decir esto con todo mi respeto. Tal vez un hijo, usted o mi hijo, está en un altar, Dios lo va a derribar de su corazón. Tal vez su ministerio, hermano, que Dios le ha dado en su mano, lo pone en un altar primeramente antes que Dios. Lo va a derribar Dios, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios, hermano, que cuando ponemos algo que no le agrada a Dios, aunque sea puesto por Dios, y le estamos poniendo nuestra mirada más a ello que a Dios, Dios va a empezar a tirar altares. Yo no sé, hermano, usted y yo, pero todos tenemos un ministerio de parte de Dios. Pero si ese ministerio lo pones antes que Dios, Dios va a venir tarde que temprano a derribarlo, porque no es agradable de Dios. Cuando ponemos, hermano, nuestro enfoque en más que no es Dios, dice la palabra, hermano, que el Señor va a traer cuentas a nosotros. Dice la Biblia, hermano, la palabra, que Ezequías empezó a romper imágenes. Oiga, ¿qué ha roto Dios en nuestra vida que nos ha dolido? ¿Qué ha dolido nuestro corazón? Porque le voy a decir esto, hermano, cuando no conocíamos a Dios y teníamos nuestra mirada en el mundo, nos dolió, hermano, dejarlo del mundo. El que le gustaba el baile, hermano, decía, es que si voy al Señor ya no voy a bailar. El que le gustaba ir a la fiesta, es que si voy al Señor ya no va a ser la fiesta igual, ya no voy a ir a la fiesta. Y el Señor tuvo que quitar ese altar para que tú y yo tengamos un altar delante de Dios, porque no podemos agradar a dos señores. No podemos agradar al mundo, hermano, y al Dios maravilloso que nos ha llamado. Por eso el ejemplo de Ezequías es tan glorioso cuando le ponemos, hermano, nuestra intención dentro de él mismo, para poder entender, hermano, que Dios habla a través de la palabra. ¿Qué tantos altares hay dentro de nosotros? Pastor, solamente hay un altar, qué bueno. Pero si hay más altares que no son de Dios o que no son agradables de Dios, le voy a decir, hermano, con todo respeto, el Señor los va a derribar. Y nos va a doler. Pero sabe, hermano, que después del dolor viene la bendición. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, y cuando nos va a pasar por fuego, aunque nos duela, hermano, después del fuego viene la bendición. Siempre que hay una prueba, siempre que hay un momento difícil, hermano, va a ser doloroso. Pero después del dolor viene, hermano, lo agradable, viene la bendición. ¿Sabe por qué? Porque en la mano de Dios, aunque pasemos por prueba, dice la Biblia, hermano, que Él nos ayuda a pasar y nos ayuda para poder soportar lo que vamos a pasar. Y después de ahí viene la bendición. Qué hermoso, hermano. Mire, qué difícil es pasar una prueba. Qué difícil es pasar un desierto. Qué difícil es pasar una sequedad. Qué difícil es pasar, hermano, un momento de soledad. Pero, hermano, a veces se nos olvida que Dios está en ese momento de soledad. Si está en el desierto, Dios está en el desierto, hermano. Y después de la prueba viene la bendición. Mira, aunque a veces lloramos por la prueba, porque, hermano, podemos decir, hermano, yo no lloro, pero hay pruebas que nos hacen llorar. Hermano, aunque seamos valientes y aguerridos y amén, hermano, pero hay pruebas que nos hacen llorar. Oiga, pero después del lloro viene la bendición. Después del lloro, después del quebranto, viene lo agradable de la bendición del Señor. Y eso es lo que el Señor está dando en su palabra. Qué hermoso, hermano, poder entender, hermano, que Dios es un Dios solo. No hay nadie más, hermano, como Dios. No podemos, hermano, adorar a Dios, dos dioses. Dios es el único Dios verdadero, el cual tiene que haber un altar dentro de nosotros, hermano, para poder quemar esas agradables, hermano, ofrendas delante del Señor. Ezequías empezó a quitar lugares altos, empezó a quebrar las imágenes. ¿Qué es lo primero que hizo, hermano, cuando se quitó de la idolatría? ¿Qué es lo primero que hizo usted cuando Dios le llamó de la idolatría?
Lo primero que hizo es rompe las imágenes, rompe las estatuas. Y quisiera hermano, equivocarme, pero a muchos nos costó tal vez dejar una estatua que por mucho tiempo le rendimos fe, le rendimos culto, nos arrodillamos a ella, le pedimos favores, le pedimos milagros. A lo mejor a uno de ellos lo volteamos al revés. Yo no sé usted, hermano, de dónde lo sacó Dios, pero creo que la mayoría de ahí nos sacó Dios. Digo, si es que ya lo sacó. Porque yo no creo que usted tenga su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores y todavía tenga en su cartera una estampita, hermano, de algo que no es de Dios. Yo no creo que usted todavía, hermano, le pida un milagro a una imagen sabiendo que Dios no es imagen. Yo no creo que todavía, hermano, pongamos nuestra fe en algo que no es Dios, sabiendo que Dios es el único que puede responder a la necesidad y a la petición que tengamos. Yo no creo que todavía vaya con un curandero en un momento de enfermedad. Yo no creo que todavía vaya con un adivino para ver su futuro. Yo no creo que todavía vaya a que le lea la palma sabiendo quién le engaña. No, nuestra fe ya no está en eso. Su fe ya no está en eso, mi fe ya no está en eso. Ahora mi fe viene delante de aquel que me sacó, y delante de aquel que me llamó, y delante de aquel que me redimió, y delante de aquel que me levantó y quebrantó todo lo que tenía en mi pasado. Yo no creo que usted tenga en su cartera una estampita. Yo no creo que usted tenga una patita de conejo y diga que de la buena suerte. Aleluya. Yo no creo. Yo no creo que cargue su patita de conejo y diga es que de la buena suerte. No hay buena suerte. La Biblia dice que conforme usted obre va a ser su futuro. Si usted obra bien le va a ir bien, si obra mal le va a ir mal. Yo no creo que usted pase por debajo de una escalera y diga no, es mala suerte pasar debajo de una escalera. Yo no creo que usted sea, hermano, optimista. Yo no creo que si le barren los pies usted diga que no se va a casar. Si Dios permite que se case, se va a casar. Y si Dios no quiere que se case, no se va a casar. Así es. Eso así es. Yo no creo que todavía juegue el superloto para hacerse millonario. Yo no creo que todavía compre botitos de raspar para ver si se gana, porque el único raspado va a ser usted. Sí, hermano. Pastor, pero ¿será malo los juegos del azar? ¿Será malo? Mire que a veces no ponemos nuestra mirada en altares altos, pero nuestra mirada está en algo que no es de Dios. Pastor, pero ¿cómo me voy a hacer millonario? Pues ya tiene a Dios, ya es millonario. ¿Qué más quiere tener dinero? Mire qué hermoso es esto. Una vez, hermano, ministrando a alguien, un creyente, oramos por él, creyente. Oramos por él y después de la oración y de la administración se le ocurre abrir su cartera. Y cuando abre la cartera tenía una imagen, una estampita de una Virgen de Guadalupe. Le digo, hermano, pero ¿para qué quiere esa imagen? Me dice, pastor, es que por si Dios no me responde tengo la segunda opción. Le dije, no, Dios no obra de esa manera. Mire, parece juego, pero ojalá y mienta, hermano, pero mucha gente tiene sus segundas opciones. Pero nuestro Dios no es un Dios de opción. Oiga, cuando nuestra fe está puesta verdaderamente en Dios, Dios responde. No necesita una segunda opción delante de Dios, porque Dios es el único proveedor de las opciones. Y cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él abre camino donde tengamos que caminar. Él pone donde no haya para que usted pueda recibir lo que Dios quiera usted recibir. Mire lo que hizo Ezequías. Dice en el versículo 4 que él empezó a quitar los lugares altos. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a quitar los servicios a lo que no era de Dios. Empezó a quitar televisores. Empezó a quitar, yo no sé, hermano. Empezó a quitar cosas, hermano, que le quitaban el culto a Dios. Empezó a quitar películas.
Empezó a quitar moles. Empezó a quitar lugares, hermano, que no eran agradables a Dios en el servicio. Dice en el versículo de adelante: y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce. Mire, yo veo un celo en Ezequías. Oiga, un celo que es un celo por las cosas de Dios. Es que hay diferentes celos. El celo de Dios es aquel que te va a impulsar a no hacer lo malo, pero el celo del hombre es aquel que te va a hacer cosas que a lo mejor después te arrepientes. Él empezó a quebrar, dice que quebró la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces, oiga bien esto, hasta ese entonces le quemaban incienso. El servicio, hermano, de Dios en el Antiguo Testamento era que el sacerdocio, el reinado, le quemaban incienso a Dios, porque el incienso subía como olor grato delante del Señor. Mire qué importante, hermano, es entender esto, que ahora el olor grato es usted, o tiene que ser usted. Usted no necesita venir con incienso a quemarlo al altar de Dios, si lo que va a quemar delante de Dios, que es agradable a Dios, son las acciones. Es más importante, hermano, portarnos bien que sacrificar 1000 cosas delante de Dios, porque delante de Dios el sacrificio agradable es la obediencia. Si usted quiere ser agradable a Dios y yo quiero ser agradable a Dios, la obediencia es incienso agradable delante de Dios. Entre más incienso queme delante de Dios, que es la obediencia, más respaldo viene por parte de Dios. ¿Cuánto nos gusta que Dios respalde lo que pedimos? Mire, cuando pedimos algo en oración, cuando pedimos algo en petición y que Dios respalde, ¿cuántos anhelamos ese respaldo? Cuando oramos delante de alguien y nuestro anhelo es de que ese alguien reciba algo de Dios, que haya un cambio, que haya, hermano, algo que no conoce, y ese es el respaldo que Dios quiere que usted y yo tengamos, pero hay un requisito: la obediencia. Gracias, Señor. Si usted y yo somos obedientes, créame lo que va a venir: más respaldo de Dios. No pretendamos respaldo de Dios cuando queremos hacer lo que nosotros queramos. ¿Ya no le gustó esto? Amén, amén. Versículo 4 dice: y todavía le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que quiere decir serpiente de bronce. Versículo 5, aquí vamos a otro punto. Miren lo que dice, lo que hace, hermano, a Ezequías. Versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Este rey no era igual que los demás. Este rey era diferente. ¿Qué ejemplo, hermano, me da Ezequías? Mire, dice que puso su confianza, su esperanza en el único Dios verdadero. ¿Por qué? Le hago esta pregunta con todo mi corazón. Para que usted le ponga para que usted le crea a alguien o le confíe algo a alguien, primero lo tiene que conocer. Mire, voltea a ver al que tiene la par usted. ¿Ya lo vio? ¿Verdad que ya conoce a su hermano? ¿Verdad que sí? ¿Lo conoce o no lo conoce, pues? Puede decir: hermano, yo lo conozco nada más por fuera, no lo conozco por dentro. ¿Cierto? Usted no va a venir a confiarle algo a él cuando no le conoce. Primero tiene que conocerlo. Tiene que ver si no es divulgador. Tiene que conocer si no es comunicativo. Estoy usando los términos bíblicos para que no diga: está diciendo que es chismoso. No. Primero tiene que conocerle. Mire, para poder tener un noviazgo, primero tiene que conocerse. Para poder casarse, tiene que conocerse. Para entablar una relación, tiene que conocerse. No puede, hermano, confiarle algo a alguien sin conocerle, porque usted no sabe si le va a defraudar. Y mire, hermano, qué dolor viene cuando alguien le confía algo a alguien y alguien le traiciona. ¿Cierto? Creo que todos hemos pasado una experiencia de esa manera, donde creemos que nadie lo va a divulgar, y de repente
nos damos cuenta que nuestra confianza ha sido defraudada. Gloria a Dios. ¿Cierto? Ya lo voy a dejar, no se preocupe. Versículo 4 dice, versículo 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Le voy a preguntar esto. Mire, ahorita vamos a decir todo lo que enseñó, pero ¿en quién está su esperanza? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros que nuestra esperanza está en el Señor? Por ejemplo, hermano, el enfermo. Dios me libre que usted pase una enfermedad, pero el enfermo tiene su esperanza en algo o en alguien. No siempre, hermano, va a estar en el Señor, porque a veces ponemos la esperanza en la medicina. Y Dios lo ponemos en segunda opción. Creo que estoy predicando yo solito. Pero mire lo bello de Ezequías. Él puso su confianza, se puso su fe en el Dios de Israel. Ni después, ni antes. Oiga bien esto. Ni después ni antes de él, hablando de Ezequías, hubo otro como él. Imagínense, hermano, que en el grupo de ministerio diga: hermano, nunca hubo otro hermano como usted. Porque va a suele pasar. Nunca ha habido otro hermano como aquel hermano. Nunca ha habido otra hermana como aquella hermana. ¿Y por qué se pone así como? Imagínense que Dios, porque puede decir que fue el hombre inspirado, hermano, pero que Dios diga: nunca hubo otro. Gloria a Dios. Ay, no, yo no creo que estoy predicando solo esta noche. Nunca hubo otro como Ezequías, ni antes de él. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que fue el number one. Qué hermoso, hermano, cuando uno se pone en el ámbito de Dios, oiga, y le da la gloria a Dios, y todo lo que hace para Dios, Dios le respalde. Y la gente, oiga, la iglesia, el hermano, la hermana, pueda ver el respaldo de Dios en esa persona. ¿Sí me doy a explicar? Que usted haga algo para Dios y que Dios vea, hermano, el respaldo, y que alguien vea: oye, este hermano cuando hace algo. Yo no sé usted, hermano, pero Dios nunca deja desamparado a nadie. Mire, a veces en las cosas mínimas, pequeñas, hay un respaldo tremendo de Dios que cuando uno lo empieza a ver, mire, el que está a la par no ve lo que usted está haciendo, pero de vez en cuando voltea a ver y dice: este hermano cuando oras, yo siento. O la hermana que tiene la par, a veces no le va a decir así directamente, pero se siente esta hermana cuando empieza a orar. Yo siento la gloria de Dios. A veces no te lo van a decir así, hermano, porque, hermano, hay que tener un poquito de, pero se siente. Yo no sé usted, hermano, pero a veces no divulgamos, pero lo sentimos. Empieza a orar el hermano que tengo a la par, y cuando menos pienso ya estoy vibrando dentro de mí porque hay respaldo de Dios. Mire, a veces no va a ocupar usted mucha palabra. Oiga, no va a ocupar mucha palabra. ¿Sabe lo que ocupa? Hermano, a veces no ocupamos tanta palabrería. En realidad lo que ocupamos es el respaldo de Dios. Porque el respaldo de Dios, en pocas palabras, se glorifica al Señor y empieza a quebrantar, empieza a tocar, empieza a fluir. Y aunque no hable, mire, hay veces, hermano, sin que hables, en tu mente empiezas a orar y le pones la mano espiritual en esa persona, y cuando menos ve, hermano, está quebrantada, está llorando dentro de sí. Y a veces, hermano, no entendemos, pero ese es el respaldo de Dios. Mire, el que tu pie no se caiga al resbaladero, ese es el respaldo de Dios. En que todavía no te hayas perdido, es respaldo de Dios. En que todavía sigas buscando de Dios, el que todavía estés congregado, es respaldo de Dios. A veces decimos: es que todavía sigo ahí. No, es que sigas ahí por el respaldo de Dios. Entonces Ezequías, hermano, dice que no hubo antes, no hubo otro rey, ni antes de él,
ni después de él. ¿Pero por qué? Porque puso su confianza, su esperanza en el Señor. Ahora dice el versículo 6, aquí otro punto rapidito, dice, porque siguió. ¿Qué es lo que hizo, hermano Ezequías? Porque siguió a Jehová. Mire, ¿a quién no le va a gustar? Siguió a Jehová y no se apartó de él. Así como usted, así como yo, así como usted. Ezequías no se apartó. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no solamente en la iglesia hacía bien. Ezequías no actuaba, hermano, como buen creyente en la iglesia. Ezequías no obraba bien porque lo veían. Ezequías no gritaba porque lo veían. Ezequías no gritaba porque alguien danzaba. Ezequías lo hacía porque sabía que el que lo veía lo iba, hermano, a respaldar. Mire, dice que no se apartó de él. Y no solamente no se apartó, sino dice el versículo adelante, sino que guardó los mandamientos. Aquí viene algo bien difícil a la vez. Señor aquello, Señor sana, liberta. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos caminando? Esa es la pregunta clave, hermano, porque si usted puede ver las cosas de Ezequías, él, hermano, yo creo que se esforzó por agradarle a Dios, le costó la rectitud. Oiga, el caminar en rectitud delante de Dios nos va a costar, nos van a criticar, nos van a divulgar, te van a señalar, te van a decir aleluya, te van a decir lo que sea. Pero mire lo importante, hermano, que viene después de Dios recompensa. Entre más bien quieras caminar, más te van a apuntar. Entre más te quieras santificar para Dios, más te van a señalar. Entre más quieras agradarle a Dios, más pruebas van a venir a tu vida. Entre más quieras caminar en rectitud, más el enemigo se levanta. Y ese es el problema, que a veces, hermano, entendemos que el enemigo se levanta y la lógica es de que no quiere que usted y yo caminemos como Dios quiere. Porque si usted y yo caminamos como Dios quiere, el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un respaldo total de parte de... Esa es la diferencia, hermano. Por más que dice el hermano, a veces, hermano, yo es que entre más quiero yo meterme con el Señor, más pruebas vienen. Pues ese es el problema. Téngalo por seguro, sin temor a equivocarme, que entre más recto quiera caminar, más prueba va a meter el diablo. Y hay gente que dice, hermano, yo por eso no quiero, yo mejor así. El mismo Señor dijo, hermano, que había pedido a uno de sus discípulos para zarandearlo. Pero yo he rogado al Padre para que no te falte tu fe, para que estés ahí tranquilo. Mire, hermano, vale la pena caminar en rectitud. Vale la pena santificarse para Dios. Vale la pena guardarse para Dios porque viene, hermano, respaldo de parte del Señor. Dice en el versículo 6, porque siguió a Jehová y se apartó de él, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Pastor, yo solamente estoy del Nuevo Testamento, ya el Antiguo ya no lo recibo. Entonces estamos incompletos. Dice en el versículo 7, y Jehová, ¿qué dice? Y Jehová estaba con él. ¿Quién está con usted? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con usted? ¿Y por qué no lo dice con convicción? ¿Por qué no lo dice con convicción? El Señor está conmigo. Ya ve, aquí viene un problema. Y Jehová estaba. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? O lo importante es, ¿qué puede hacer Dios si va con nosotros? Yo sé que el mensaje no le está gustando, pero lo importante, hermano, es de que usted y yo podamos entender lo que Dios quiere. Mire, no todos los mensajes, hermanos, son de aleluya, gloria a Dios, amén. No. Hay mensajes que nos van a hacer, hermano, recapacitar, pensar, estoy caminando bien delante de Dios, estoy agradando de verdad a Dios,
o estoy agradando al enemigo? Deme 5 minutos y lo dejo ir, amén. Versículo 7, y Jehová estaba con él, y donde quiera que él iba o salía, le va un mensaje a lo de la prosperidad. La prosperidad no solamente es el dinero. ¿Sabe dónde viene la prosperidad? Agradarle a Dios. Miren las enseñanzas de ahora, que la prosperidad te dicen que vas a ganar dinero, que deposites el canasto y que Dios te va a multiplicar, pero no te hablan de la rectitud. No te hablan del caminar bien delante del Señor. O sea, en pocas palabras, les vale un comino que camines como camines. Mientras tú des dinero, el Señor te va a dar dinero. Mire, hermano, qué importante es esto. Mire qué importante, hermano, entender que lo que Dios va a agradar es tu caminar con mi caminar. Y delante de Dios, agradando a Dios, lo demás el Señor lo añade. Dice, hermano, que ¿por qué Jehová estaba con Ezequías? ¿Por qué estaba con él? Ayúdeme, ¿por qué estaba el Señor con Ezequías? Porque estaba haciendo lo recto delante de Dios. Estaba caminando delante del Señor. Estaba poniendo su esperanza en el Señor. Y estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Mire qué importante, hermano, que Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Salía con el Señor y el Señor iba con él. Y lo que tocaba, lo que hacía, ¿qué quiere decir, hermano? Que a lo mejor ponía mano en el enfermo y sanaba. Ponía mano en el ciego y veía. Ponía mano en el cojo y caminaba. Ponía mano en el carro. Ponía mano en el Mercedes-Benz. Le digo esto, no se enoje conmigo. Me voy a tapar hasta la cara para que no se enoje conmigo. ¿Está conmigo? Pero no todo lo que tenemos viene de Dios. Ay, entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, pastor? Mire, ay, Padre, ayúdame en esto. Si usted va a comprar algo nuevo, un carro nuevo, Dios le va a dar la fuerza para comprar ese trabajo o para hacer ese trabajo, ¿verdad que sí? Pero si usted no lo puede abarcar, se irá a embarcar en ese carro. O va a poner al Señor, aquí tenemos que usar la lógica. Si usted tiene trabajo, ojalá no me pedre saliendo de aquí. Si usted tiene trabajo, tiene recursos, no se va a ver apretado, aunque se ve apretado, pero puede, hágalo. Pero si no le ponga esa fe al Señor. Porque el sabio dice que primero, para edificar una torre, primero se sienta a sacar cálculos, a ver si va a terminarla con los recursos que tiene, para que nadie se ría de él si queda a la mitad construida. Usted no es hermano de los que pone mano para todo y aleluya, gloria a Dios, ¿verdad que no? Me va a tirar lo que quiera, pero así es, hermano. Mire, hay veces, hermano, nos metemos en una chamarra de cuatro varas, dicen, por causa, hermano, de no sentarnos a meditar. Y se va a enojar conmigo, pero aquí lo dejo, hermano. Jehová estaba ¿con quién? Con Ezequías. Y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué le dijo, hermano? Yo creo que el rey de Asiria vino: Ezequías, sé que todo lo que haces prosperas, sé que todo lo que tienes viene por parte de Dios. Yo creo que el rey de Asiria le dijo: Ezequías, si te pones de mi parte, ¿qué no le habrá ofrecido el rey de Siria? ¿Qué no nos ofrece el enemigo muchas veces? ¿Qué no le ofreció el enemigo a Jesús, al maestro, al rey?
Si me adorares, todo esto sería tuyo. Mire qué importante, hermano, lo dejo en esto. Qué importante es poder tener la realidad de que no todo viene de Dios. Y que el enemigo también va a poner cosas, hermano, para que usted y yo nos apartemos del Señor y para que nos metamos, hermano, en algo que no es de Dios. Pero Ezequías, hermano, dice en el versículo 8, aquí termino, que hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Qué hizo más Ezequías? ¿Usted sabe cuál fue el término de Ezequías? Enfermó de muerte. Y Dios mandó un profeta y le dijo a Ezequías: de cierto arregla tu casa, porque de cierto morirás. ¿Pero qué usó Ezequías? Señor, yo he caminado en rectitud delante de ti, he hecho lo recto delante de tus ojos, no me he dado los baales. ¿Y qué le dijo el profeta Isaías? Antes de que saliera del templo, le dijo: ve y dile a Ezequías que le agrego 15 años. Qué importante. Y si lo quiere ver, está más para adelante, se lo dejo de tarea, pero está en Segunda de Crónicas. Mire, aquí lo voy a dejar. Póngase a sus pies y le voy a dejar esto. Es importante que caminemos en rectitud delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Aparte de que nos hace bien, podemos decirle: Señor, estoy caminando recto, estoy haciendo lo agradable a ti, estoy haciendo lo que a ti te agrada, no me estoy prestando a las cosas que no son tuyas. No tengo más altares en mi corazón, no tengo más ídolos dentro de mí, ni en mi casa, ni en mi familia. Mire qué importante, hermanos, esto. Cierre sus ojos y le voy a dejar con esto. Si hay cosas que tenemos que limpiar y sacar y romper y tirar, no solamente dentro de nuestro corazón, pero también en nuestra casa. Le voy a decir esta palabra que a lo mejor le va a doler, pero a lo mejor hay unas imágenes que a lo mejor fueron de su mamá, de su abuela, y muchas veces por no traicionar ese regalo no lo quiere usted deshacer. ¿Agradará a Dios eso? Aquí hay personas que tienen imágenes de oro, que tal vez fue en su niñez puesta en usted. Quiero que abra bien sus oídos, deme 5 minutos nada más. Y la guardan como un tesoro. ¿Y cuántas veces ha dicho el Señor que no la guarde? Pero es que yo no pongo mi mirada ya en ella o en la imagen, sino que me la dieron de niño. Fue el día de mi confirmación, fue el día de mi primera comunión, fue un regalo de mi mamá, un regalo de mi abuela, de mi bisabuela, pero está ahí en la idolatría. Tal vez no lo cargues en tu mano ni en tu pecho, pero tal vez lo tienes en tu casa. Y la Biblia dice, hermano, que dentro del Señor, en su casa del Señor, no puede haber más dioses más que uno solo. ¿Por qué no lo has derretido? ¿Por qué no lo has quemado? ¿Por qué no te has deshecho de él? Si tal vez hay algo sentimental en esa imagen, hermano, la sentimental, Dios no busca lo sentimental. Nos corresponde a nosotros derribar, así como Ezequías, altares en los cuales rendimos antes, para que nuestra casa sea una casa limpia delante del Señor. La idolatría, hermano, es un vínculo donde a veces decimos: es que no quiero defraudar a mis padres, pero está defraudando a Dios. Cuando ya conoces a Dios,
No puedes, hermano, defraudar a Dios. Es mejor defraudar a un padre o a una madre que defraudar a Dios. Aquí hay gente que tiene medallitas y las tienen guardadas en sus cajones, y todavía no lo sacan de Dios, de su casa. ¿Qué te va a hacer esa medalla? ¿Qué te va a hacer ese regalo? Lo que nos va a ayudar, hermano, delante de Dios, y te lo digo con todo respeto, es derribar esos altares. Aquí hay gente que tiene imágenes que tal vez te la dio mamá o papá, pero está en tu casa. Y creo que si ya tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo de sacar esas imágenes fuera, porque le corresponde a usted y a mí limpiar nuestra casa. Ezequías limpió la casa de Dios. Y si usted ve más para adelante, los levitas ya no querían ministrar, ya no querían llevar la alabanza. Los sacerdotes ya no querían ministrar el culto a Dios. Te voy a dejar con esto. Examina bien tu casa, y si hay cosas de oro, de plata, en las cuales en un tiempo adoraste, fúndelas o quémalas o desharte de ellas. Que más vale, hermano, el deshacerte que el guardarlas todavía. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios nada está oculto. Podemos estar ahorita aquí adorando a Dios, pero esa imagen todavía está en la casa. Limpia tu casa para que sea bendición completa para tu hogar. Cierra tus ojos. Aquí hay gente que tiene esto. Fúndelo. Padre, te doy gracias, Señor, por este servicio, por este día. Ayúdanos, Señor, a entender de dónde nos has sacado. Ayúdanos a entender, Señor, que el lugar, el ámbito de la idolatría en el cual estábamos, Señor, en nuestra fe, nuestra confianza, Señor, ahora nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Ayúdanos a deshacernos de todo lo que no es agradable a ti, Señor. Tal vez no hemos entendido todavía, Señor, lo que es una imagen, pero ayúdanos, Señor, danos esa palabra. Ayúdanos a alguien que nos dé esa palabra, Señor, a poder entender que aunque nos duela, Señor, es mejor deshacernos de todo lo que servimos, Señor, o lo que sirvieron nuestros padres. Ayúdanos a entender que en ti tenemos libertad, Señor, y que tú has derribado todo altar que antes se rendía, Señor, que no era para ti, Señor. Ayúdanos a exhortar también a nuestros hijos, Señor, a enseñarles, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro Dios. Ayúdanos a enseñar, Señor, a nuestra casa, que nuestra casa te servirá, Señor, pero no podemos, Señor, tener también varales dentro de ella. Amado Rey, te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, examinarnos a nosotros mismos también. Si dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón hay altares que no son agradables a ti, Señor, te pido, eterno Dios, que sea tu Espíritu el que nos dé ese discernimiento, Señor. Ayúdanos a derribar dentro de nosotros altares